Buen día. Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos. Atendiendo los protocolos de salud por motivos de la pandemia del COVID-19, las sesiones públicas del Pleno de este órgano jurisdiccional se llevan a cabo de manera virtual. El día de hoy se realizará la 7ª sesión virtual pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. A continuación, les daré un breve resumen sobre lo que versará dicha sesión. Les platico. El día de hoy se resolverá el juicio para la protección de los derechos político-electorales de una ciudadana, con el número de expediente JDC-018-2020, que propone la ponencia del magistrado en funciones Jesús Ociel Baena Saucedo, en el cual la promovente, en su carácter de presidenta del colectivo Juntos por el Camino de la Diversidad, se duele de la indebida fundamentación y motivación de la resolución CG-R-13-2020, en la que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral respondió la consulta formulada. Es importante señalar que es el primer asunto en el que este tribunal resuelve un tema de grupos de situación de vulnerabilidad, como lo es la comunidad LGBTI y más. Les invito a que nos acompañen a ver qué resolverán el día de hoy la magistrada y los magistrados de este tribunal. Puedes consultar esta y otras sentencias en nuestra página web oficial, www.teax.mx. De igual manera, a que nos sigan en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y nuestro canal de YouTube. Buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12:48, da inicio la 7ª sesión pública de resolución virtual de este Tribunal Electoral, convocada para el día de hoy, 3 de noviembre de 2020, por lo que solicito al secretario de Estudio en funciones de secretario general verifique la existencia del quórum legal para sesionar válidamente. Con su permiso, magistrada presidenta, doy fe que además de usted, se encuentran presentes el magistrado Héctor Salvador Hernández Gallegos y el secretario general de acuerdo en funciones de magistrado Jesús Ociel Baena Saucedo. Por tanto, con fundamento en el artículo 316, fracción primera del Código Electoral del Estado de Aguascalientes y 21, fracción primera, inciso B, del reglamento interior de este tribunal, certifico la existencia del quórum legal para sesionar válidamente. Muchas gracias, secretario general en funciones. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 316, fracción primera del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, 21, fracción primera, inciso C del reglamento interior de este tribunal, se declara abierta la 7ª sesión pública de resolución virtual del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Secretario general en funciones, sírvase de dar cuenta con el orden del día respectivo de esta sesión. Con su autorización. Magistrada presidenta, magistrado y magistrado en funciones, les informo que el orden del día programado para esta sesión pública de resolución virtual se conforma de la siguiente manera. 1. Aprobación del orden del día. Y 2. Proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TWEA-JDC-018-2020, propuesto por la ponencia del magistrado en funciones Jesús Ociel Baena Saucedo. Puntos que fueron debidamente precisados en la convocatoria que les fue circulada con anterioridad. Es el orden del día programado para esta sesión, magistrada presidenta. Muchas gracias, secretario general. Ahora le solicito de cuenta con el primer asunto del orden del día. Magistrada presidenta, magistrado y magistrado en funciones. Les informo que el primer asunto a desahogar en esta sesión pública de resolución virtual es el relativo a la aprobación del orden del día. Magistrado y magistrado en funciones, pongo a su consideración el orden del día. Quien esté a favor, hágalo manifiesto levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Ahora, secretario, le solicito de cuenta con el siguiente punto del orden del día. Magistrada presidenta, magistrado y magistrado en funciones. Les informo que el siguiente punto a desahogar en esta sesión pública de resolución virtual es el relativo a la propuesta del proyecto de sentencia
que pone a consideración la ponencia del magistrado en funciones Jesús Ociel Baena Saucedo. Muchas gracias. En virtud de lo anterior, concedo el uso de la voz a la secretaria de Estudio, Cindy Cristina Macías Avelar, para que dé cuenta del proyecto propuesto por la ponencia del magistrado en funciones Jesús Ociel Baena Saucedo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, secretario general de Acuerdos en Funciones de Magistrado. Doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 18 del presente año, promovido por Salma Luevano Luna en su carácter de presidenta del colectivo Juntos por el Camino de la Diversidad, en contra de la resolución CG-R-13/2020, con el cual el Consejo General del Instituto Estatal Electoral respondió a la consulta que presentó el 26 de agosto del año en curso. En la consulta, la oractora planteó varios puntos. Primero, solicitó la inclusión de acciones afirmativas en beneficio de la comunidad LGBTI+, como grupo en situación de vulnerabilidad, para obtener un acceso efectivo a los cargos de los consejos distritales y municipales en el próximo proceso electoral 2020-2021. En este tópico, el Consejo General negó la posibilidad de establecer una medida afirmativa a través de cuotas para personas no binarias en la integración de los consejos distritales y municipales, bajo el argumento de que la paridad y las acciones afirmativas de género no son compatibles con su petición, puesto que son medidas preferenciales a favor de las mujeres por mandato constitucional. No obstante, implementó un nuevo criterio orientador en el que dijo se englobarán las personas transgénero, transexuales y transvestis con la finalidad de eliminar las prácticas discriminatorias por razones de identidad o expresiones de género. En un segundo punto, pidió al Consejo General se manifestara en relación a la viabilidad de que en los formularios que utilice el Instituto, donde se identifica el género del usuario a un peticionario, se incluya, además de los casilleros relativos a hombre y mujer, uno más con el término no binario que permita el libre desarrollo de la personalidad de quienes no se identifican con el binario hombre-mujer para el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales. La autoridad determinó que no se utilizan casilleros que incluyan el término no binario como una identidad de género y que la autoadscripción es el único elemento para determinar la identidad de las personas trans a efecto de compatibilizarse con el principio de paridad de género que el Instituto debe aplicar en la designación de las y los integrantes de dichos órganos electorales. En un tercer tema, pidió que se le informe que el Instituto ha realizado para generar las condiciones jurídicas y materiales necesarias para que los grupos históricamente vulnerados, como la comunidad LGBTI+, ejerzan plenamente su derecho político electoral de formar parte de autoridades electorales, así como generar conciencia en la sociedad para lograr mayor tolerancia a este colectivo. El Consejo General le dio a conocer talleres, conferencias y conversatorios que ha realizado con integrantes de la comunidad LGBTI+ y especialistas en el tema. Ahora bien, de acuerdo con los agravios planteados por la actora en su demanda, la litis del presente juicio se circunscribió en determinar a si la resolución impugnada vulnera o no el derecho político de los grupos en situación de vulnerabilidad a la participación en condiciones de equidad, igualdad y no discriminación para la integración de los consejos distritales y municipales a integrarse para el próximo proceso electoral 2020-2021. B, si el criterio orientador establecido en el acto reclamado constituye una medida niveladora que ofrece una solución al problema de exclusión que la propia autoridad reconoce que sufren estos grupos en situación de vulnerabilidad, o bien si es necesaria la implementación de una medida afirmativa que materialice la inclusión de estos grupos. C, resolver sobre la procedencia o no de la inclusión de casilleros no binarios en los formularios que utiliza el Instituto Estatal Electoral en la prestación de sus servicios, entendido por estos los que se relacionan directamente con el derecho político de conformación de autoridades electorales. D, determinar si las acciones desplegadas a lo largo del tiempo por el Consejo General cumplen o no de forma suficiente con las obligaciones convencionales, constitucionales y legales en materia de inclusión, participación de grupos en situación de vulnerabilidad y no discriminación que reconoce tener como autoridad administrativa electoral,
evidentemente dentro del ámbito de sus atribuciones. En el proyecto se propone declarar fundados los agravios de la actora, porque el derecho a la identidad sexual que cada individuo desea reflejar en sí mismo y frente a la sociedad no solo debe respetarse en cuanto a su orientación sexual, sino también a cómo se percibe la persona, de acuerdo con su psique, emociones, sentimientos, entre otros, por lo que debe ser reconocida y respetada por el Estado y las autoridades que lo conforman. Por tanto, la no inclusión de un casillero para el término no binario en los formatos para la conformación de autoridades administrativas electorales sigue perpetuando una visión binaria que, lejos de potenciar la libertad de autoadscripción, la restringe. Además de que no es congruente con el discurso que la autoridad manejó a lo largo de su resolución, en el sentido de que es necesario visibilizar a los grupos en situación de vulnerabilidad y en específico a la comunidad LGBTI+. De igual forma, la resolución impugnada es incorrecta porque la autoridad parte de la premisa errónea de señalar que la implementación de nuevas medidas afirmativas es incompatible con el principio constitucional de paridad de género, como si éste no pudiera convivir con otros, siendo que una modificación para la conformación de los consejos distritales y municipales, contemplando una autoadscripción diversa al género hombre-mujer, no se traduce en una afectación al principio de paridad de género, porque en este punto se debe de partir de igualdad y no discriminación, y no de la identidad de género. Por otra parte, el criterio orientador implementado, dada su naturaleza jurídica, no es una medida eficaz para la inclusión de estos grupos en la integración de los consejos municipales y distritales. Finalmente, se considera que la responsable no acredita que ha generado acciones suficientes y concretas con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades para los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad de esta entidad y el ejercicio de sus derechos político-electorales en sus diversas vertientes. En tal sentido, en el proyecto se propone revocar la resolución impugnada para el efecto de que el Consejo General establezca una medida afirmativa a favor de la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad consistente en una cuota del 10% de la totalidad de los cargos, propietarios y suplentes para los consejos municipales y del 10% de la totalidad de los cargos que designará para los consejos distritales en el proceso electoral 2020-2021. Por vía de consecuencia, se deja sin efectos la convocatoria publicada el 1 de noviembre del presente año. De igual forma, se ordena adecuar los formatos relativos a la conformación de autoridades administrativas electorales, en los que deberá incluir, además de los casilleros de hombre-mujer, 1/3 con la opción no binario. Finalmente, se obliga para que genere una agenda inclusiva y permanente a través de diversas actividades como protocolos, capacitaciones, implementación de acciones afirmativas, campañas de sensibilización a sus servidoras y servidores públicos, entre otras actividades, en las que participe como organizador y de las que se obtengan acciones que se puedan materializar para un ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de los grupos en situación de vulnerabilidad. Es la cuenta magistrada, magistrado, secretario general de acuerdos en funciones de magistrado. Muchas gracias. Queda a su consideración el proyecto de referencia. Si alguien de ustedes quisiera hacer alguna intervención, adelante, magistrado en funciones Ociel y posteriormente magistrado Salvador. Adelante. Muchas gracias, magistrada, magistrado. Los retos a que se enfrentan quienes impartimos justicia se maximiza cuando se nos presentan casos difíciles, aquellos que derivados de la evolución de la sociedad nos implica un cambio de paradigma en la interpretación normativa. Quiero hacer énfasis en el agravio atendido en primer lugar por el proyecto de resolución que se pone a su consideración magistrada y magistrado, en el cual la promovente manifiesta, como ya lo explicó la cuenta, que se limita la libre autodeterminación o autoadscripción de las personas, con la negativa del Instituto Estatal Electoral de modificar y adaptar la documentación que se utiliza en la prestación de sus servicios para que en el apartado relativo a la identificación sexogenérica, además de los casilleros de hombre y mujer, se establezca otro apartado para el término no binario. Para atender este tema de estudio, partimos de la obligación plasmada en el artículo 1 constitucional, el cual establece la obligación de todas las autoridades del país en su ámbito competencial de velar por los derechos humanos establecidos en la norma fundamental y los contenidos en los instrumentos humanos
establecidos y firmados por México. Asimismo, mandata que cualquier autoridad debe preferir la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate. En el ámbito internacional se hace referencia en este proyecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien en la opinión consultiva 24 OC 4/84 señaló que la noción de igualdad se desprende directamente de la naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona. También se establece que la igualdad es incompatible con toda situación que por considerarse superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo con privilegio, o a la inversa, que por considerarlo inferior lo trate con hostilidad o lo discrimine del goce de sus derechos. De esto que se ha manifestado, se obtiene que tanto en el marco jurídico nacional como internacional existe la obligación de todas las autoridades de generar las condiciones para que la igualdad de las personas sea real, a fin de promover la igualdad de oportunidades siempre y cuando no se afecten derechos de terceros. Al resolver este juicio, el juicio de amparo directo 6/2008, la Sala Civil de la Suprema Corte reconoce que los conceptos de sexo, identidad sexual, identidad de género, entre otros, han sido abordados desde diferentes disciplinas como la medicina, la biología, la sexología, la sociología, la antropología, psicología, incluso la psiquiatría. De igual forma, estos conceptos en ocasiones han sido objetos de análisis jurídico a la luz de los derechos previstos en la Constitución Federal. En el caso específico de la materia electoral, han sido solamente atendidos en la resolución paradigmática del caso Mushe. La Suprema Corte ha señalado que la naturaleza humana es un ente complejo en la que se ha reconocido desde el punto de vista de la biología en el ser humano una existencia cisgénero, es decir, una polaridad de macho o hembra, pero que en la realidad, derivado de esta complejidad, se presenta una diversidad de situaciones en cuanto a la vivencia de la sexualidad por parte de la persona y son los llamados estados intersexuales. La Suprema Corte de Justicia dijo que sería equivocado centrarnos en lo naturalmente establecido, binario hombre-mujer, respecto de los conceptos identitarios sexuales y de género, ya que las diferentes ciencias reconocen en aquellos no solo los aspectos físicos, anatómicos y morfológicos, sino que también encuentran elementos psicosociales que atienden al desarrollo de cada individuo e inciden en su forma de autoconcebirse y sentirse a sí mismo, situación que no puede desconocerse y menos en derecho. De la resolución en comento, se obtiene que efectivamente existe una clara diferencia entre sexo y género, y entre identidad sexual e identidad de género, conceptos que contrariamente han sido considerados por muchos como sinónimo. Por lo tanto, podemos entender que sexo se utiliza para hacer referencia al cuerpo sexuado y permite distinguir entre hombres, mujeres y personas intersex, mientras que género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos de cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los grupos que hace referencia al resto de los atributos que social, histórica, cultural y geográficamente se les ha asignado a los hombres y a las mujeres, es decir, lo masculino y lo femenino. Así pues, reconocer que sexo y género son diferentes nos lleva a concluir que no existe una correlación necesaria entre el cuerpo con el que una persona nace y la personalidad que desarrolla a lo largo de su vida o las funciones sociales que cumple según los estándares preestablecidos o estereotipos. Luego entonces, la identidad de sexo y la identidad de género son opciones diferentes, sí de alguna manera complementarias, porque la primera se define por los caracteres anatómicos y fisiológicos de la persona, a partir de connotaciones cromosomáticas, fenotípicas y gonodales, mientras que la segunda se refiere a la personalidad misma del ser, a la elección de vínculos de similitud respecto a la identidad de género y la orientación sexual, las cuales se exteriorizan de un modo o de otro y son parte de la identidad y la dignidad humana. Es preciso señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos refiere que la heteronormatividad hace referencia a un sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, consideradas normales, naturales e ideales, y que son las únicas reconocidas, y que ese sesgo considera las relaciones del mismo sexo, del mismo género, como perversiones
que atentan contra la construcción heteronormativa. Incluso ha considerado la Corte Interamericana que la construcción de ciertos términos son clave para explicar la violencia contra las personas LGBTI+. En tal orden de ideas, en una sociedad heteronormada, la norma jurídica, social y cultural obliga a las personas a actuar conforme a patrones heterosexuales, reconocidos no como imperantes, sino como únicos, es decir, no conciben otras posibilidades como la homosexualidad. Con relación a la cisnormatividad, refiere que el prefijo cis es el antónimo o contrario del prefijo trans y ha sido utilizado para señalar la expectativa de que todas las personas son cisexuales o cisgénero, donde las personas con asignación masculina al nacer siempre crecen para ser hombres y las asignadas femenino siempre crecen para ser mujeres. Los presupuestos de la cisnormatividad están sumamente arraigados en la sociedad. En un país como México, su cultura y su historia demuestran que es predominante la presunción de que todas las personas son mujeres u hombres y que este elemento define el sexo, el género, la identidad de género y la orientación sexual de cada persona. En cuanto a los sistemas binarios de sexo y género, estos han sido entendidos como modelos sociales dominantes en la cultura occidental que considera que el género y el sexo abarcan solo dos categorías rígidas, a saber, los sistemas binarios de masculino hombre y femenino mujer, excluyendo a aquellas personas que pueden no identificarse dentro de estas dos categorías, como pueden ser las personas trans. Esta autoridad electoral reconoce que el tema en análisis es de relevancia nacional, novedoso y considerado por la doctrina jurídica como difícil, derivado de que la actual construcción normativa mexicana se encuentra estructurada bajo un binarismo hombre-mujer y el agravio de la promovente cuestiona esa dualidad, que a su consideración vulnera sus derechos fundamentales. La autora Saldivia evoca un caso muy ejemplificativo relacionado con la mentalidad arraigada del binario del sexo-género del ser humano. Es la teoría del baño público. Señala que existen varias esferas de la vida humana que están gobernadas o hacen referencia a la división del sexo-género, como los certificados de nacimiento, documentos de identidad, baños públicos, cárceles, el matrimonio, etc. Clasificación que presupone y perpetúa las diferencias socioculturales entre hombres y mujeres. Cobra atención para esta autora que los baños públicos, bajo una división dual de hombres y mujeres, es uno de los primeros hechos que observan los infantes de muy poca edad, en cines, en restaurantes, museos, aeropuertos, clubes, escuelas, etc. Es decir, una de las primeras conductas sociales que tienen que aprender los niños es a cuál de estos baños deben ir, lo cual para esta autora, sin lugar a dudas, impacta en la configuración de la mentalidad binaria del sexo-género del ser humano. Esta autora refiere que solo durante el periodo de transición tendrá sentido y hasta recomendable la creación de un tercer baño público, que sea neutral, sin ninguna etiqueta en particular, que le permita el ingreso a toda persona que quiera utilizarlo. Este tercer baño convivirá por un tiempo hasta que la sociedad transforme su concepción binaria de los sexos géneros, con los tradicionales baños de damas y caballeros, lo cual deja la decisión a la libre voluntad del ser humano. Por lo tanto, la no inclusión de un casillero para el término no binario en los formatos para la conformación de autoridades administrativas electorales sigue perpetuando una visión binaria que, lejos de potenciar la libertad de autoadscripción, la restringe, además de que no es congruente con el discurso que la autoridad manejó a lo largo de la resolución, en el sentido de que es necesario visibilizar a los grupos en situación de vulnerabilidad y en específico de la comunidad LGBTI+, pero al final no lo hace. En contraste, en la resolución impugnada, la responsable reconoce el binario hombre-mujer como únicas posibilidades identificadoras. Refirió el Instituto Estatal Electoral que la autoadscripción es el único elemento para determinar la identidad de género de las personas travestis, transgénero y transexuales, lo cual además vulnera sus derechos y pone de manifiesto la exclusión e invisibilización de las personas y todas las demás categorías que conforman el colectivo LGBTI+. Así, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, apoyado en lo anterior, sin la debida fundamentación ni motivación, negó la posibilidad, por inexistente, de una clasificación no binaria. Además, alegando un supuesto choque o contraposición con la paridad de género, situación que para esta autoridad no encuentra una lógica, porque lo que se está dilucidando es si su inclusión como casillero no binario
potencia o no la garantía del libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la vida privada en cuanto supone una directa afectación de los derechos de aquel que no se siente identificado dentro del binario hombre o mujer. Recordemos que el género y sexo corresponden solo a una de las partes que componen la identificación de una persona y la dignidad humana va más allá de ella. Y al respecto, no pasa desapercibido para esta autoridad que ya el Instituto Nacional Electoral ha echado mano de herramientas como la supresión de los datos relativos al género en la credencial para votar, con el propósito de coadyuvar a revertir esta realidad social a la que se enfrenta a un colectivo ante una situación de discriminación en la que se imponen barreras que complican la garantía del derecho a la identidad, el libre desarrollo de la personalidad y la protección de datos personales, ya que con ello busca dejar de reproducir y perpetuar la discriminación histórica y estructural que han sufrido las personas trans. Por ello, es que la medida que este tribunal propone resulta adecuada y proporcional. Lo planteado en la resolución CGR 13/2020 contemple únicamente casilleros exclusivos para hombre y mujer, soportado en razonamientos de que congruente con la realidad social y tecnológica en la que nos apoyamos. Por tanto, es incorrecto que actualmente la responsable como identificación binaria es la única forma de estar en concordancia con el principio de paridad de género, pues como se reitera, la autoridad parte de una premisa errónea, ya que el planteamiento de la actora descansa sobre la exigencia del reconocimiento al desarrollo de la personalidad, el respeto a la dignidad humana y la libre autoadscripción de género, y la autoridad elabora su respuesta desde la óptica del mandato paritario, situación que obedece a otro análisis, otro planteamiento, otro estudio, como se verá más adelante. Así pues, los argumentos que la responsable estableció en su resolución en lo que respecta a la identidad de género del ser humano constituyen juicios de valor acerca de lo que para esta autoridad debe ser una persona, hombre o mujer, situación que, tal y como lo estableció la Corte Interamericana, genera un impacto perjudicial y devastador en la vida de las personas que no se consideren dentro del binario clásico. En congruencia con lo anterior, es que este tribunal considera fundada la pretensión de la promovente en lo que respecta a la exigencia de que el Instituto Estatal Electoral reconozca la realidad de identidad genérica actual, en donde algunas personas no se identifican dentro del sistema binario hombre-mujer y entonces, con base en el derecho al libre desarrollo de la personalidad y autoadscripción, lo procedente es ordenar a esta autoridad que prevea en los formularios que utiliza para la adscripción a los procesos para la conformación de autoridades administrativas electorales, casilleros no solo para identificaciones sexogenéricas de hombre o mujer, sino un casillero con el término no binario. Es cuanto, magistrada y magistrado. Adelante, magistrado Salvador. Sí, muchas gracias. Con su permiso, magistrada presidenta. Como preámbulo, quiero resaltar el proyecto que se pone en consideración que propone un avance significativo en los derechos humanos, abonando a la no discriminación y a la visibilización de los grupos vulnerables en la participación democrática. Una vez dicho esto, enfocaré mi participación a las acciones afirmativas que ya hacía mención la secretaria de la ponencia, afirmativas y criterios orientadores que se exponen activamente en el proyecto de la sentencia. En el asunto del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, reconoció que la comunidad LGTBI+ es un grupo discriminado determinado como solución a la petición de la promovente incluir a ese grupo en un criterio orientador para la inclusión en los consejos distritales y municipales. ¿Pero qué es un criterio orientador? Nos preguntamos. Estos pueden entenderse como los mecanismos que sirven de guía de selección de los perfiles que integran a los consejos distritales y municipales y permiten a la autoridad responsable tomar como base estos, incluso como criterios de desempate o motivo para seleccionar un perfil más bajo sobre uno más alto. Así, la normatividad aplicable dispone que para designar a la ciudadanía que participe en los procesos de selección de estos órganos temporales, se deberá de prever como criterios orientados los siguientes. Y se los señalamos para que quede muy claro. Paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático y conocimiento en la materia electoral.
Ahora bien, es decirse que las y los aspirantes que deseen integrar los distintos consejos deben acreditar una serie de requisitos como curricular, entrevista, experiencia, examen de conocimientos, entre otros. ¿Ah? Sin embargo, al determinarse idóneos, no necesariamente los porcentajes más altos son los elegidos, por los que ahí es donde entra el juego, los criterios orientadores y la facultad discrecional que tiene la autoridad electoral. Esta facultad no es más que la libertad y autonomía con la que cuenta el organismo para administrar legalmente la ejecución de sus decisiones a través de su propio y suficiente discernimiento. Es decir, a pesar de que la ciudadanía que concursa a la plaza en cuestión cumpla cabalmente con los requisitos solicitados y apruebe el examen y la entrevista de manera satisfactoria, la autoridad administrativa definirá mediante sus criterios orientadores a las personas que considere que más le conviene a los intereses de la institución. Ahora, ¿es suficiente incluir un grupo discriminado mediante un criterio orientador? Yo hago como pregunta. En el asunto comparto plenamente el razonamiento de que no lo es, pues como ya se explicó y haciendo un análisis lógico jurídico, la realidad nos enseña que de establecerse únicamente un criterio orientador quedaría libre arbitrio del Instituto Estatal Electoral, lo cual de ninguna manera garantizaría que una persona perteneciente a un grupo discriminado, como ya lo reconoció la propia autoridad responsable, aún teniendo las aptitudes, pueda incluirla en la integración de los consejos. En tal sentido, además, el Instituto Estatal Electoral debió de haber observado en su respuesta y en su convocatoria a los demás grupos, como indígenas, personas mayores, discapacitados, etcétera, todos los que existen. Lo anterior, puesto que nosotros se basa en la sentencia, según datos del INEGI, el 12.7% de la población en esta entidad federativa corresponde al sector socialmente vulnerable, al colectivo históricamente discriminado. También resulta preocupante la información que obra en el expediente que se discute, ya que el IE como respuesta a un requerimiento realizado por la ponencia instructora del asunto, indicó que no tiene datos de si han participado en esos procesos de selección de consejerías personas indígenas, discapacitados o pertenecientes a la comunidad LGBTI+, lo que desde luego denota una preocupante invisibilización de esos sectores, desde luego que se urge atender ya. Así, partiendo de un análisis exhaustivo de la información y de las estadísticas contenidas en el expediente, es posible y viable determinar que el organismo público electoral puede y debe ser conformado en sus órganos empoderados y en este proceso electoral por un porcentaje que ya lo señalaban obligatorio de inclusión, es decir, el 10% del total de las vacantes debe ser asignado exclusivamente para personas de grupos vulnerables. Entonces debe señalarse que para atender la inclusión de grupos históricamente violentados y discriminados, la herramienta viable no es un criterio orientador, pues este garantiza su inclusión, por lo que la medida idónea de la acción afirmativa consiste en una cuota de carácter obligatorio. De esta manera se configura jurídicamente una acción afirmativa en favor de los colectivos socialmente discriminados a través de una cuota oficialmente establecida que empodere, maximice los derechos político-electorales, que ya no se deja al arbitrio del instituto, sino que se ordena legalmente y establecer los mecanismos suficientes que garanticen la integración paritaria inclusiva de sus órganos. La lucha perpetua por la no discriminación en el ejercicio de los derechos políticos electorales debe también ponderar la participación política de los grupos sociales, discriminados y desprotegidos. Es por ello que hay que prestarle mayor atención cuando alzan la voz para exigir el respeto y garantía de sus derechos. Todas las autoridades estamos obligadas a ejercer función de atención a estos grupos e implementar estrategias para desarrollar políticas públicas que potencialicen a este sector dentro de la sociedad, y en toda su extensión estoy de acuerdo con el proyecto, pues considero que resultan fundadas las pretensiones de la promovente y aplaudo significativamente los criterios establecidos por la ponencia que hoy los expone. Quiero cerrar mi participación, Presidenta, haciendo una reflexión. No basta con la igualdad formal que se establece en la Constitución y en las leyes generales y secundarias. Como autoridades estamos obligados a hacer y garantizar la igualdad material y real para que todos, todas y todes
nos encontremos incluidos es cuánto. Muchas gracias, magistrado Salvador. Bueno, pues me voy a permitir tomar el uso de la voz para, en primer lugar, aplaudir el proyecto porque es garantista. Y en segundo lugar, quiero hacer unas puntualizaciones muy breves de lo que me llevó a acompañar también con mi voto favorable a este proyecto. Quisiera primero puntualizar de nuevo que el medio de impugnación presenta dos vertientes, dos cosas. Primero, la petición de la actora de la inclusión del casillero no binario, de la cual ya hizo una explicación el magistrado en funciones social, y la otra, la implementación de las medidas afirmativas que acaba de explicar el magistrado Salvador. La autoridad, al momento de fundar sus negativas y de establecer, tal como lo explicó el magistrado Salvador, un criterio orientador como posible solución, recae en una incongruencia muy importante. Hace manifiesta, reconoce y hace suya la obligación constitucional, supranacional, local, etcétera, que tiene como autoridad de visibilizar a grupos vulnerables en sí. Se fundamenta en la ley para erradicar la discriminación. También reconoce el derecho a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, a establecer medidas niveladoras y una serie de cuestiones que al momento de materializarlas como criterio orientador para incluir a las personas trans nada más, eso en sí mismo hace a la resolución perfectamente discriminatoria. ¿Por qué? Porque para empezar, los grupos invisibilizados que están protegidos por el Estado, con la obligación para las autoridades de ejercer o de abrir espacios públicos para su inclusión, es extensiva a todos aquellos grupos que sean una categoría sospechosa. En el proyecto es muy interesante cómo, con criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, criterios de ahora de junio de 2020, habla de lo que se debe entender por categoría sospechosa y que el término categoría sospechosa o el tipo de situaciones personales o de la vida personal que se toman en cuenta para que entonces una persona califique como categoría sospechosa para el ejercicio de determinado derecho es bastante amplio. En ese sentido, cabe perfecto la protección del Estado para los efectos que se plasman en esta sentencia. Entonces, volviendo, la metodología de estudio es interesante porque se plantean dos vertientes. La primera, que atiende a la petición del casillero no binario, la cual está estudiada en relación directa con la identidad de género y el libre desarrollo de la personalidad. Al respecto, tenemos que partir de cómo no podemos hablar de igualdad cuando no somos una sociedad igualitaria. Tenemos muchos perjuicios y muchos estereotipos que son resultado de construcciones sociales que comienzan en el micro, que comienzan en lo familiar. Desde la visión del padre y de la madre, se generan en el niño una serie de vivencias que van a determinar la elección de vínculos de similitud que van construyendo la identidad de género y la orientan y su orientación sexual. Y esto se exterioriza de un modo u otro y son parte inherente de la dignidad y de la identidad de la persona. Y esto juega en contra en la medida que los demás, la percepción del otro, sobre la manifestación o exteriorización de esta cuestión tan íntima y tan primaria en la construcción de la personalidad genera. O sea, la barrera viene del otro hacia uno, ¿sí? De ahí viene el estereotipo, el rechazo, la violencia y te lleva a una vida de aislamiento y pérdida y restricción de derechos. De ahí partimos para tomarlo como una categoría sospechosa. Entonces, en este sentido, se ve viable la inclusión de esta casilla en concordancia y en el entendido de que esta orden se le está dando
al instituto para el efecto de que sea en los formatos que tengan que ver con los derechos políticos relativos a al caso planteado, a la inclusión para la conformación de consejos distritales y municipales únicamente. Quiero resaltar esto, que no abarca, esto no puede abarcar ni extenderse al ejercicio de otro tipo de derechos político-electorales, como puede ser el de representación política o, por ejemplo, para pretender por un cargo público, porque eso ya es otro tema, otro momento procesal, otro momento dentro del proceso, e implica el juego de otros principios y otras cuestiones que además no son parte de la litis, ¿sí? En segundo lugar, sobre la medida afirmativa que se pide, no voy a abundar mucho porque ya el magistrado Salvador nos hizo favor de explicar la solución, que no es una medida idónea, el criterio orientador, y me parece correcta la orden de la medida afirmativa. La medida afirmativa cumple con los parámetros que Sala Superior ha implementado o ha diseñado para su viabilidad, es razonable, es objetiva, es temporal y es justificada, y está sentado este 10% que abarca a todos los grupos vulnerables que no han sido tomados en cuenta para la conformación de consejos. Vienen siendo mayores de 60 años, personas con discapacidad, indígenas y miembros de la comunidad LGBTI+. ¿Sí? Esta medida no va en contra de la paridad. ¿Por qué? Porque el mandato paritario, como constitucional, se va a aplicar al 90% de los cargos que se vayan a repartir. El otro 10% es la medida afirmativa para los grupos en situación de vulnerabilidad, y en el capítulo de efectos está muy claro explicado cómo es que debe de realizarse una nueva convocatoria y una serie de medidas que tiene que realizar el instituto para su debida publicitación, y también en cuanto a la forma en que las personas discapacitadas van a certificar pues que son discapacitadas, ¿sí? Tienen que llevar un documento suficiente que avale su discapacidad, claro, con el debido acompañamiento de la autoridad, y también tomando en cuenta las condiciones sanitarias que hayan propuesto las autoridades competentes que emiten los certificados. Creo que pues no resta más que decir que esta segunda parte, esta medida afirmativa, responde a la obligación del Estado de la no discriminación y de la búsqueda de la igualdad. Y pues aplaudo que en la sentencia se busque un ideal de justicia y de igualdad, y donde todos podamos tener unos consejos 100% libres de discriminación. ¿Es cuanto? ¿Alguien tiene alguna otra intervención? Al ser así, por favor, secretario general en funciones, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Héctor Salvador Hernández Gallegos. A favor del proyecto. Magistrado Jesús Ociel Baena Saucedo. Es mi proyecto. Magistrada presidenta Claudia Eloísa Díaz de León González. A favor del proyecto. Magistrada, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general en funciones. En consecuencia, en relación con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TEEA-JDC 018/2020, se resuelve. Primero, son fundados los agravios de la parte actora. Segundo, se revoca la resolución impugnada. Tercero, se revoca la convocatoria publicada el 1 de noviembre de 2020. Cuarto, se ordena al Consejo General que proceda conforme al apartado de efectos de esta sentencia. Este es el sentido de la resolución, magistrado y magistrado en funciones.
Ahora, secretario general, le solicito de cuenta con el siguiente punto del orden del día. Magistrada presidenta, magistrado y magistrado en funciones, les informo que los asuntos listados para esta sesión pública de resolución virtual han sido agotados. Gracias, secretario general en funciones. Al no haber algún otro asunto que tratar, siendo las 13 horas con 31 minutos del día hoy 3 de noviembre del 2020, se da por concluida la presente sesión virtual de este tribunal. Muchas gracias a todas y a todos y a todes.